Para muchos pueblos, tal y como para nosotros, la noche fue un momento lleno de misterio y en el que la seguridad estaba lejos de llegar, pues en aquellos insólitos parajes a los que se sumaba la impenetrable obscuridad, alumbrada tímidamente con pequeñas antorchas, braseros y fogones al centro de las casas, habitaban toda clase de seres que buscaban causar terror, desesperación y malestares a los incautos transeúntes que se atrevieran a desafiar la noche. Y para los mexicas esto no fue la excepción, aunque debemos decirlo, tal vez ellos fueron más valientes que nosotros, pues se atrevieron incluso a desafiar y derrotar a los entes que habitaban en los obscuros bosques, caminos y sierras. Cuenta Fray Bernardino de Sahagún que en aquellos desolados parajes por la noche aparecía un ente al que se llamaba Cuitlapantón o Centlapachton, una mujer enana de hombros encorvados y con una larga cabellera que caía hasta su cintura. Su andar era tan extraño que causaba malestar a quien le viera. Además, el agüero decía que si tenías el infortunio de encontrártela por la noche, tu muerte estaba cerca. Era tan horrible su apariencia y su rostro que la opción más sensata era huir, correr, tratar de ocultarse de este malévolo ser. Pero era tan grande su poder que mientras más huías de este ser, mucho más rápido te encontraba, desapareciendo de su lugar y apareciendo una vez más junto al incauto que había tenido el infortunio de topársela. La única manera de huir al destino era burlarla cuantas veces se pudiera hasta que cayese el sol, y si de milagro lograbas escapar de sus pequeñas pero aterradoras garras, podrías continuar con tu vida sin daño alguno, librándote también del infortunio que traía su mera presencia. Pero en la oscuridad también rondaba otro tipo de espanto, un fantasma que aparecía sin pies ni cabeza, al cual se le nombraba Tlacanexquimili, cuyos lamentos era lo primero que escuchaban los desafortunados viajeros por los desolados caminos y los obscuros montes. Si aquel que se topaba con el Tlacanexquimili era miedoso y de inmediato huía, a los cuantos pasos de emprender su huida caía muerto. La única forma de sobrevivir al encuentro con este espectro era confrontarlo directamente. Además de soportar su horrible aspecto, descarnado y pútrido cuerpo, tenías que someterlo con tus propias manos y rendirlo hasta que suplicara piedad y estuviera dispuesto a concederte cualquier cosa que le pidieras. Si tu deseo era la riqueza, este fantasma trataría de negociar y darte lo menos posible. Pero si soportabas la batalla hasta el amanecer y por sobre todo soportabas sus ofertas, aquello que pediste habría de llegar en breve. Pero de entre todos los espectros que se aparecían en la oscuridad y lejanía de las grandes ciudades y condominios, sobresale el hacha nocturna, Yaoltepuztli. Y es que si en aquel entonces alguno de nosotros hubiese tenido la desdicha de colocar las leñas en el fuego de los templos, habríamos sufrido el terror de salir a los montes con apenas una pequeña antorcha, rodeados de la más impenetrable tiniebla. El primer aviso de la cercanía de este peligrosísimo ente era escuchar el golpeteo contra los árboles, como si estuviesen clavando alguna estaca, o escuchar un afilado serrucho que rebana gruesos troncos. El hacha nocturna elegía a sus víctimas según los pecados que tuviera en su corazón. Ya fuese orgulloso, avaricioso, cobarde u holgazán, el hacha nocturna les cazaría. Paso a paso,
el golpeteo se hacía mayor, hasta que era tan intolerable que se veían obligados a mirar en la espesura de la noche, y ahí estaba, desde lo lejos, apenas perceptible, una silueta oscura, acechante y muy peligrosa. Y en el momento en que la titilante luz de la antorcha permitía verlo con detalle, verías que aquel sonido de golpeteo y corte fue por el chocar de sus costillas, que se muestran expuestas en su pecho y que constantemente están chocando entre sí. En medio de ellas puedes observar cómo un corazón palpita lentamente y que en una de sus manos lleva su cercenada cabeza y en la otra una gran hacha de obsidiana. Y al ver aquella horrible imagen, solo se tenían tres opciones. La primera y más natural sería huir, pero al mismo tiempo, según las creencias de ese entonces, también sería la más insensata, pues el hacha nocturna no pararía de correr tras de ti, no pararía de perseguirte, y su andar sería tan rápido que sería verdaderamente imposible escapar de sus manos. Y es que en el momento en el que te alcanzara, caerías muerto. Y si por algún motivo tus súplicas lograran tentarle su expuesto corazón, tu vida estaría llena de miseria, al punto en que habrías decidido morir en ese instante. Una segunda opción para escapar al encuentro sería confrontarlo directamente, batalla que no sería sencilla, pero tampoco imposible, y la forma de derrotarlo era introducir tu mano en su frío pero aún palpitante corazón y removerlo de su pecho, correr con su corazón en las manos mientras tratabas de dañarlo, envolverlo en alguna manta y esconderte hasta el alba. Llegados los primeros rayos del sol, el hacha nocturna habría desaparecido, pero su corazón, aún en tus manos, estaría acompañado de algunas plumas blancas y espinas de maguey, si es que tu corazón era puro, y si algo bueno habría de pasarte. Pero si junto al corazón lo único que aparecía era un carbón o algún trozo de tela desgastado, significaba que en tu vida solo habría miseria y pobreza. Y finalmente el punto al que solo unos cuantos valientes llegaban es que si luego de extraerle el corazón de su descarnado pecho, continuabas batallando con él, confrontándolo directamente y pidiéndole que te concediese todo lo que le pedías, la cercenada cabeza del hacha nocturna trataría primero de hacerte cambiar de opinión, luego de sobornarte para que dejaras atrás tu petición, pero si te mantenías firme en tu propuesta, sin vacilar y sin dejar de pelear con él, al amanecer tendrías asegurada la riqueza, títulos de grandeza y toda clase de placeres terrenales. Todas estas apariciones eran algunas de las formas de Tezcatlipoca, ya que a esta deidad le gustaba aparecerse entre los débiles de corazón y retarlos, desafiarlos, comprobar su dureza y carácter. Sin duda un personaje cruel, aterrador, pero al final justo.